en honor a aquellos que llegaron a la hora, que me parece muy bien. Algunos que incluso me ganaron, me estaban esperando mientras nosotros llegábamos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, la clase de escuela bíblica, ¿cierto? Le doy gracias a Dios que podemos reunirnos, que podemos juntarnos, que podemos seguir. ¿Se escucha bien, parece? Sí, perfecto. Qué bueno. Y saludamos también a los que nos van a ver a través de Facebook, a través de las redes sociales, y esperando que el día de hoy esta clase sea de bendición, sea una clase realmente edificante para cada uno de nosotros y que sirva para aclarar conceptos tan profundos, tan importantes, tan trascendentales como los que hemos venido viendo jueves a jueves. Así que, por supuesto, antes de comenzar, yo le invito a inclinar su rostro para que podamos orar, que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a conversar y que nos dé entendimiento en todas las cosas. Padre amado, cuán bueno, cuán misericordioso eres tú, Señor, y por eso nos acercamos a ti confiadamente, porque tú, Dios eterno, has querido llamarnos a tus propósitos y a tus planes para que vivamos no conforme a los rudimentos de este mundo, no conforme al pensamiento de este mundo, sino conforme a tu verdad, conforme a tu palabra que es santa, que es verdadera y que es eterna. Te alabamos, oh Dios, por tu palabra, te alabamos, oh Dios, por tu revelación y te alabamos, Señor Jesús, por haber venido por nosotros a rescatarnos con tu palabra, con tu mensaje y entregando tu vida para que nuestros pecados fueran perdonados. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos. Te pido que tú nos ayudes a entender lo que vamos a compartir el día de hoy, que abras nuestro pensamiento, que nos guíes, Señor, que me guíes a mí personalmente a poder exponer de manera clara tu palabra y estos conceptos que vamos a analizar el día de hoy, y que cada uno de los que están aquí y los que escuchan a través de las redes sociales puedan comprender tu palabra y puedan comprender, Señor, lo que vamos a compartir y se gocen juntamente con nosotros, Dios, de conocer a un mediador, a un Salvador que es suficiente, que cumplió todos los requisitos y que nos permite acercarnos al Padre con libertad y confiar que un día te veremos, Señor, cara a cara. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la clase de hoy día lleva por título Solo Cristo. Y como usted sabe, los días jueves tenemos, la idea es hacer dos clases. Hacemos un pequeño break, chiquitito, cuando podamos, si se acabe la pandemia, ese break va a ser más entretenido porque va a ser con cafecito, con galletitas y cosas para comer. Mientras no se puede porque tenemos que mantener la distancia social, no podemos estar consumiendo alimentos en lugares cerrados, así que pero sigamos orando y que el Señor permita que se pueda seguir avanzando en una mayor libertad para poder reunirnos. Pero por ahora, como le decía, bueno, vamos a tener una primera clase como es de costumbre, una pequeña pausa y luego seguimos con la segunda clase. Esta clase se llama Solo Cristo, ¿sí? Solo Cristo, esta es la clase número 11 ya. Mire, ya llevamos 10 clases, esta es la número 11. Hemos analizado estos jueves, en primer lugar, dijimos que la Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Y nosotros creemos que la Biblia, y ya lo argumentamos, no vamos a entrar en detalles, pero creemos que esto es la máxima autoridad para nosotros como iglesia y que de ella obtenemos la revelación de Dios. No la obtenemos de ningún otro texto, de ninguna otra obra, de ningún otro tipo de inspiración. Solamente la recibimos a través de esta palabra autorizada y respaldada por Dios mismo. Ya lo analizamos, quien tenga dudas respecto a lo que estamos conversando puede buscar la primera y las segundas clases, las primeras clases donde hablamos acerca de este tema. Y después de eso dijimos que la misma Biblia, la palabra de Dios, nos habla, nos revela que la salvación, ¿cierto? El tema central, podríamos decir, del mensaje de Dios, que la salvación de nuestras almas es únicamente por gracia, que no es por mérito humano, que no es por alguna capacidad que alguien tenga, no es por algún logro que usted o yo podamos hacer, sino únicamente por un don inmerecido. La palabra gracia quiere decir esto, un regalo que ni usted ni yo jamás podríamos haber merecido y que ninguno de nosotros jamás podría lograr, ningún ser humano. También fue un tema analizado en profundidad. Y que esta gracia se recibe por la fe.
Porque es por gracia. No puede ser recibida mediante las obras, porque si no sería un mérito. Si esto es un regalo inmerecido, entonces quiere decir que la forma de recibirla, esta gracia, también debe ser sin mérito alguno. Si usted tiene que ganarse la salvación, entonces ahí hay mérito. Pero la salvación es un regalo que Dios nos da. Y esta salvación es mediante la fe. O sea, disculpen, para que nosotros podamos recibir esa gracia, lo hacemos mediante la fe, o sea, creyendo en aquel regalo que Dios nos da. No logrando algo, no alcanzando algo, sino creyendo en que Dios, siendo Dios, quiso tener misericordia de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Enviando un Salvador. Y es eso lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de nuestro Salvador y vamos a hablar de este concepto que lleva por título solo Cristo. Solo por Cristo. Y lo que quiere decir es que solo por Cristo y por su obra redentora es que nosotros podemos ser salvos. Bienvenidos a todos los que han llegado. Acomódense, qué bueno es saber que vienen a esta clase. Este es el tema que vamos a analizar hoy día entonces. Esto va todo, por así decirlo, unido. De la Biblia extraemos este concepto, este principio de la sola gracia, de solo por gracia. No es una idea humana, no es una interpretación humana, sino es la Biblia la que nos habla de que la salvación es por gracia. Es la Biblia la que nos habla que la salvación es mediante la fe, que no es mediante las obras. Es la Biblia la que dice el justo por la fe vivirá. No es una idea humana. No es una idea de alguna denominación puntual, es el concepto que la Biblia entrega. Y la Biblia también dice, y hoy día lo vamos a analizar en profundidad, que solo Cristo puede salvar, que solo Jesús cumple con los requisitos de ser un mediador entre Dios y los hombres. Y vuelvo a decirlo, esto no es idea, concepto humano, sino es el concepto de la Biblia. Salmo 130, entremos en materia ya. Salmo 133 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esto es una pregunta retórica, es una pregunta que no necesita ser respondida porque la respuesta es obvia. Eso es una pregunta retórica. Está haciendo una pregunta cuya respuesta salta a la vista. Está queriendo decir que nadie es capaz de mantenerse en pie delante de Dios y decir: yo no tengo pecado, en mí no hay falta alguna, no hay mancha alguna. Jehová, o ya, si mirares a los pecados, si Dios pusiera atención en nuestra vida y buscara en nosotros cada uno de nuestros pecados, dice la Biblia, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá estar delante de Dios? ¿Y quién podrá decir: yo no tengo de qué avergonzarme? Yo no tengo nada que me pueda culpar. Sin duda, yo creo que ninguno de nosotros. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Que no ha pecado? Todos hemos pecado, muy bien. Y aquel que diga que no ha pecado, en ese mismo instante está pecando, está mintiendo. Porque todos nosotros sabemos lo que es el pecado, no porque nos contaron, sino porque nosotros mismos lo hemos cometido. Y esto es muy importante. Lo que está diciendo el salmista, ese salmo fue escrito tal vez hace 3000 años aproximadamente. Mire, han pasado 3000 años desde que David escribe y hace esta pregunta retórica. Y la respuesta sigue siendo la misma. ¿Quién puede mantenerse delante de Dios? ¿Quién puede? ¿Qué persona puede decir: yo no he pecado, yo no he fallado? Necesitamos entonces urgente salvación, o mejor dicho, Salvador. Porque el salmista está diciendo: si Dios pusiera la mirada en nuestros pecados, si nos pesara conforme a nuestras obras, conforme a lo que nosotros hemos hecho, dice, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién realmente va a sobrevivir? ¿Quién realmente podrá pasar la prueba de Dios? ¿Quién va a poder decir, yo realmente fui probado por Dios y Dios no encontró ninguna falla en mí? Nadie podrá decir eso. Nadie podrá mantenerse en pie ante un Dios santo, santo, santo.
Es por esa razón que nadie puede ganarse el cielo. Es por esa razón que nadie, aunque por muy bueno que se sienta, aunque esa persona se sienta la mejor persona, la más altruista del mundo, la que nunca le ha hecho mal a nadie, no va a poder entrar al cielo por sus propios méritos. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. En Él no hay ni sombra de pecado, dice la Biblia. No hay ni siquiera una manchita, no hay ningún lugar donde usted pueda encontrar pecado en Dios. Él es el blanco de los blancos. Él es la regla misma. Él es la pureza máxima. Entonces, ¿quién puede mantenerse? ¿Quién podría entrar? Mire lo que dice Salmo 24:3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? En otras palabras, ¿quién va a entrar al cielo? ¿Quién puede entrar donde Dios habita? ¿Quién? ¿Quién? Hace la pregunta el salmista. Mi abuelita, porque mi abuelita era súper buena. Mi mamá, porque mi mamá es súper buena. Siempre tiene mucho cariño, mucho amor. La respuesta también deja abierta. Dice, ¿quién? ¿Quién puede? Bueno, aquí responde. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esto es terrible para nosotros. ¿Por qué? Porque nadie puede decir sinceramente y delante de Dios que es limpio de manos. Esto quiere decir que todas sus acciones están limpias, que nunca ha hecho ninguna cosa que estuviera manchada por su orgullo, por su vanidad, por su egoísmo o por sus malos deseos. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma, su pensamiento, entiéndase alma como la mente, como aquello que piensa a cosas vanas. ¿Alguien aquí puede decir que siempre está pensando en cosas santas y del cielo? No, ¿cierto? ¿Cuántas veces nuestra mente está pensando en un montón de cosas que de santas no tienen nada? ¿Quién entrará a tu lugar santo? ¿Quién entrará al cielo? ¿Quién puede interceder por usted y por mí? Porque claramente nosotros estamos perdidos. Por nosotros mismos imposible entrar en la morada del Señor. Bueno, necesitamos a alguien que pueda interceder por nosotros. Alguien que pueda entrar delante de Dios y de alguna forma ser nuestro intercesor y rogar por nosotros para que nosotros podamos también entrar al Señor. Entrar donde habita el Señor, a su morada santa, a su lugar santo. Porque esa persona que no ha manchado sus manos, que es pura de corazón y que no ha elevado su mente, su pensamiento a cosas vanas, esa persona que no ha jurado con engaño, su lengua es pura, su hablar es puro, solo esa persona recibirá la bendición de Jehová. Cuando dice recibir la bendición de Jehová no significa una bendición de que, me llegó platita y tengo la bendición del Señor. Me salió la casa, la bendición del Señor. No, la bendición del Señor es la vida eterna. La bendición del Señor es habitar donde Él está. ¿Quién recibirá la bendición de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ninguno de nosotros, por nosotros mismos, calificamos para eso. Pero necesitamos un mediador, necesitamos alguien que pueda interceder por nosotros, alguien que pueda venir delante de Dios, presentarse ante Dios e interceder por nosotros. ¿Quién? ¿Quién o qué me puede salvar? Porque ya todos nos acusamos, nos acabamos de acusar. Acabamos de guardar silencio ante la acusación de que somos pecadores. Y es porque es verdad. Es porque no podemos reclamar. No podemos levantarnos y mantenernos delante de Dios diciendo yo no he pecado. La pregunta entonces no es si yo voy a entrar o no voy a entrar al cielo, porque hasta aquí no voy a entrar, claramente. Porque no cumplo con el requisito que está diciendo. Que el que entrará en el lugar santo es aquel que tiene sus manos limpias, aquel que tiene su corazón puro. Yo necesito urgentemente entonces un Salvador, alguien que me salve, alguien que pueda interceder entre Dios y mí. Usted también lo necesita. La pregunta entonces resuena en este momento y dice, ¿quién
¿O qué me puede salvar? ¿De qué manera? Yo necesito salvación. Porque Dios mismo dijo, ya lo analizamos en la clase anterior, el alma que pecare, esa morirá. Fue Dios quien sentenció eso. Yo necesito un Salvador. La pregunta de quién o qué puede salvarme es una gran pregunta. De hecho, es la pregunta que generó la mayor controversia respecto a las indulgencias. ¿Se acuerda de aquella clase de la historia del cristianismo que hizo el doctor Ávila? Bueno, ahí Pablo hablaba acerca de cómo en algún momento de la historia la iglesia tradicional comenzó a decir que la salvación del alma podría lograrse a través de un pago, conocido esto como las indulgencias. Usted entregaba un dinero a la iglesia y de esa manera usted podía lograr la salvación, no solamente suya, sino incluso de algún familiar. O sea, usted podía abogar por un familiar, entregar cierta cantidad de dinero y en cuanto esas moneditas cayeran ahí al ofrendero de la iglesia, esas almas iban a ir al cielo. Eso empezó a decir la iglesia tradicional. Esto provocó que monjes de la misma iglesia católica que tenían la Biblia, que estaban cercanos a la Biblia, comenzaron a leer, y entre ellos Martín Lutero leyó y se dio cuenta que aquello que estaba diciendo la iglesia no tenía ningún respaldo en la Biblia. De hecho, era contrario a lo que la Biblia decía, porque la Biblia decía, el justo por la fe vivirá. Que la salvación era una obra de Dios y la salvación era únicamente por fe. Entonces, ¿quién salva? ¿Salva la indulgencia? ¿Quién salva? La pregunta es esa. ¿Quién puede salvar? Como le decía, es una gran pregunta que marca la diferencia, porque el catolicismo dice que usted es salvo mediante Jesucristo, pero más Jesucristo, más sus obras, o más los sacramentos. Cualquier otra religión, en general las englobé para no hacer esto más largo, le dicen que usted es salvo, ya no por Jesucristo, porque ellos no creen en Jesucristo, sino por los méritos que usted logre. ¿Qué le digo? Si usted cree, la persona que crea, por ejemplo, en el budismo, entiende que por su iluminación, ¿cierto? Su avance en vidas que vayan iluminando, que es eso, sino otra cosa que obras, mérito, ¿cierto? Va a ir llegando a su estado del nirvana. El Islam le dice que según su obra, si usted se inmola incluso, si usted se mata por causa del Islam, va entonces a entrar al cielo. Las otras religiones, cualquier otra religión, usted tiene en el fondo una salvación por mérito humano. Pero el cristianismo bíblico, y lo puse así para no encerrar alguna denominación puntual, sino que aquel cristianismo que dice que se basa en la Biblia, dice lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que solo Cristo puede salvar. Que solo Jesucristo, Jesús de Nazaret, tiene la capacidad, tiene la autoridad y tiene el derecho de entrar en el Monte Santo, de entrar en la presencia de Dios, y puede Él interceder por nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Y esto marca una tremenda diferencia. Porque el decir que solo Cristo puede salvar no es una idea nuestra, sino que es lo que la Biblia dice. Y ya lo vamos a analizar por qué. ¿Por qué Cristo y solo Cristo puede salvar? Esta es una buena pregunta. Porque como le dije, este es lo que hace la diferencia. Miren, la diferencia que hace de la iglesia, que la iglesia católica se dividiera, más que un tema político, un tema histórico, fue esa pregunta. ¿Cómo es que un hombre es salvo? ¿Es salvo por Cristo solamente? ¿O es salvo por Cristo y además algo más que tenga que hacer? La Biblia dice que es solo por Cristo, pero hoy día vamos a analizar por qué. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué nos afirmamos? Y después, si tenemos tiempo, vamos a ver las consecuencias que eso tiene. Porque claramente si yo digo que Cristo más algo, inmediatamente estoy diciendo que Cristo es insuficiente. Si yo le agrego algo a Cristo, estoy diciendo que Él me puede salvar, pero algo falta.
Si yo digo que es por las obras, digo inmediatamente que entonces Jesucristo murió en la cruz equivocado. Fue por demás a la cruz. Porque no lo necesitamos muriendo en la cruz si yo con mis obras puedo salvarme. Pero si yo digo que solo Cristo puedo salvar, tengo razones, debo dar razones de por qué yo digo solo Jesús puede salvar mi alma del pecado. Y para responder esta pregunta tenemos que primero recordar que el problema del pecado, que es en el fondo lo que nos condena, ¿cierto? Ya lo dijimos. ¿Qué es lo que nos condena? ¿Qué es lo que no nos permite estar de pie delante de Dios? El pecado, nuestro pecado, el pecado de cada uno de nosotros. Ahora, debemos recordar esta pregunta. ¿El problema del pecado está dentro de nosotros o fuera de nosotros? Dentro de nosotros, en nuestra alma, ¿cierto? Jesucristo mismo lo dijo en una discusión que era que los fariseos encontraban que los discípulos estaban pecando porque estaban comiendo con las manos sin lavárselas y que eso era pecado, que los iba a condenar. Jesús les dice que lo que entra en la boca se va por el baño. Y eso no contamina al hombre, sino lo que sale. Y Jesús dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, del interior, del alma. Y esto contamina al hombre, porque del corazón, ¿qué cosa sale? Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es mentira eso de cuando alguien dice, yo no sé por qué lo dije, perdón, no debía haber dicho esto. Sí, no debió haber dicho esto, pero sí sabe por qué lo dijo. Vino de su corazón. Vino de nuestro corazón. Nosotros nos gusta justificarnos, como que en realidad no, es que en realidad lo que dije no debía haberlo dicho, pero no sé qué andaba pensando, qué andaba por aquí volando. No, viene de nuestro corazón, de ahí sale. De ahí salen esas malas palabras, de ahí sale esa mala actitud, de ahí sale esa mala reacción, esa ira, ese enojo, esa blasfemia, ese hurto, sale del corazón. Y como ya lo dijimos, recordemos que Ezequiel 18:4 dio sentencia. Todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. ¿De dónde vienen los pecados? ¿Vienen de afuera o vienen de adentro? Son de adentro hacia afuera. Esto es muy importante, porque si el problema está dentro de nosotros no podemos calificar ningún ser humano puede calificar entonces como mediador ante Dios, porque está manchado por el pecado. Y por otra parte, no es algo externo, no es algo que yo haga, no es alguna comida lo que va a determinar si yo soy salvo o no soy salvo. Sino lo que yo necesito es un cambio dentro de mí, es algo que suceda dentro de mi corazón, porque el problema no está fuera de mí, sino que está dentro de mí. Entonces, no depende de cómo me vista, de lo que yo, entre comillas, cómo camine, a donde vaya, no depende del lugar físico donde esté, porque el problema está dentro de mí. Usted puede estar en el lugar, entre comillas, más santo y aún así ser el pecador más grande. O puede estar en el lugar más pecaminoso y ser un hombre santo. No sé si me entiende. Pero eso, porque el problema no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Sigamos, para no cansarnos. Entonces, el requisito indispensable, dicho todo lo que hemos hablado, de alguien que pueda interceder por nosotros, que alguien que pueda salvarnos, ir a Dios y rogar por nosotros, es indispensable que esa persona o ese Salvador tenga una santidad completa, sea completamente santo, porque si no, no puede interceder por nosotros, porque si no, Él por sí mismo debe ser condenado también. ¿Se entiende? El problema es nuestro interior, es nuestro corazón, es nuestra alma que peca. Entonces necesitamos una alma que no peca, que pueda interceder por nosotros, que pueda rogar por nosotros. Vuelvo a leer el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón. Recuerde eso. Él puede, Él va a recibir la bendición de Jehová y la justicia de Dios. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el único ser humano
que ha vivido una vida de santidad completa y perfecta. Por eso Él y solo Él puede interceder por nosotros delante de Dios. Por eso Él y solo Él puede salvar. Porque solamente Él ha sido santo desde su nacimiento, en toda su infancia, en todo su ministerio, su vida y hasta en su muerte. Él fue completamente santo. En Él no hubo ni una mancha de pecado. Y toda su vida así dio testimonio. Desde el momento de su concepción hasta el momento de su crucifixión. Y la resurrección fue el mayor testimonio de que en Él no había pecado. La muerte no lo pudo retener. Ese es el concepto bíblico, que la muerte no lo pudo retener. Ciertamente murió porque era hombre y podía ser asesinado porque era 100% hombre, pero en Él no había pecado, en Él no había maldad, por lo tanto la muerte no lo pudo retener. Y cuando Él quiso levantarse de la muerte, Él se levantó porque en Él no había pecado. Vamos a analizar que Jesucristo es santo en su nacimiento, en su infancia, en su ministerio y en su muerte. Santo desde su nacimiento. Cuando el ángel se acerca a María y le habla y le dice, bienaventurada, salve María, bendita eres entre todas las mujeres, ¿cierto? Y María no entendía qué le estaba hablando. Esa es la verdad, dice la Biblia, que María estaba pensando, ¿qué tipo de salutación es esta? El ángel le dice que va a quedar embarazada, que va a concebir un hijo y será el salvador de su pueblo. Y María, como era lógico, ella preguntó, ¿pero cómo puede ser esto? Yo nunca he estado con un hombre. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Entonces el ángel le responde, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el momento de la concepción, Jesucristo nace como ningún otro ser humano. No nace con ¿cómo decirlo? Voy a decir de una forma súper biológica. Con el material genético manchado de pecado de su padre. No. Sino que nace con un material genético celestial. Nace con una marca de santidad única. El ángel da testimonio y dice, el santo ser que nacerá en tu vientre será Hijo de Dios. ¿Por qué es santo? Porque es obra del Espíritu Santo, no es obra humana. No es obra de hombre. No, Él no nace por voluntad humana. Él no viene aquí por voluntad de alguno, por deseo de alguno o por obra de un hombre, sino por obra del Espíritu de Dios, del Espíritu eterno. Desde su nacimiento, desde su concepción, fue declarado santo. Y en su infancia, en su niñez, Lucas también nos cuenta, en algún momento se va al templo y ahí se queda a conversar de la Biblia. Su mente, su corazón estaba puesto como niño, pero estaba puesto en las cosas de su padre. Él mismo dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y Lucas, en ese mismo capítulo 2, donde relata esto, en el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, porque era un niño, iba creciendo, desarrollándose, y en gracia para con Dios y con los hombres. Gracia no es el don inmerecido, gracia es el hallar gracia delante de alguien, así como caerle bien, el agradarle. A eso se refiere gracia. ¿Y algún pecador puede agradar a Dios? ¿Cree usted? No. Nunca. Nunca un pecador va a agradar a Dios. ¿Por qué Jesús crecía en la medida que seguía siendo niño en gracia para con Dios? Porque vivía en completa santidad, siendo un niño. Era completamente santo. En Él no hubo pecado, ni en su nacimiento, ni en su infancia, ni en su ministerio. Cuando lo fueron a acusar, cuando los fariseos una y otra vez trataron de encontrar algo en Jesús para poder acusarlo, en una ocasión Jesús le dice a ellos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede decir que yo he pecado? Nosotros acabamos de hacer la pregunta al revés.
¿Quién de ustedes puede decir que no ha pecado? ¿Quién de nosotros puede decir que no ha pecado? Nadie, ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado. Bueno, Jesús preguntó, ¿quién me convence a mí? ¿Quién me redarguye? ¿Quién me reta, por así decirlo? ¿Quién me llama la atención por algún pecado que he cometido? Y Jesús no era una persona asceta que vivía en el cerro, escondida, que uno no sabe cómo vivía. Era una persona tan pública que andaba con un grupo más o menos de 200 personas 24/7. Y si nos cuesta mantener la santidad, entre comillas, con nuestra esposa, con una sola persona, en el sentido de que uno, cuando está viviendo con una persona 24/7, le sale, qué sé yo, el mal carácter o a otras personas, ¿cierto? No a nosotros, a otras personas. Le sale, se enoja o qué sé yo. Imagínense lo difícil que es conviviendo con 200 personas. La pandemia dice que una de las cosas que trajo fue separaciones, porque como antes no se veían y ahora estuvieron obligados a estar encerrados en una casa, no se soportaban. 2 personas. Jesucristo andaba con un grupo de 200 personas, más o menos, y a veces multitudes alrededor de él, que lo buscaban, que lo buscaban en todo momento. Y él le pregunta, bien, ¿quién de ustedes puede decir que yo he pecado? ¿Quién me redarguye de pecado? Nadie pudo. Pues si digo la verdad, dice Jesús, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué entonces no creen que yo soy el santo de Dios? Si nadie puede decir que en mí hay pecado. Y cuando fue juzgado por Pilato, por los mismos judíos, ¿recuerdan cuando fue tomado por el Sanedrín y fue acusado injustamente? Lo único que lograban hacer era poner falsas acusaciones porque no encontraban nada verdadero. No encontraban nada con qué acusar a Jesús. Y cuando lo llevaron a Pilato, Pilato lo interrogó como lo interrogaban los romanos, azotando, golpeando y después preguntando. Y Pilato, mire lo que sentencia. Versículo 4 del capítulo 23 de Lucas. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Jesús fue investigado una y otra vez, sistemáticamente, para ver si en él había algún delito, algún pecado, algo. Y aún desde la cruz, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en su muerte, ¿se acuerda de los 2 hombres que estaban crucificados uno al lado del otro? Dios en su misericordia despierta el corazón de uno de ellos. Y este da testimonio en el último momento. Y dice lo siguiente, nosotros a la verdad, le dice el crucificado al otro, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y cuando muere, dice la Biblia que el velo del templo se rajó, que hubo un gran terremoto, y el centurión que estaba ahí resguardando las cruces, ¿cierto? A los 3 crucificados, dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre no había pecado, en este hombre no había mancha, en este hombre no había maldad, este hombre no hizo nada digno de muerte. Y no según nuestro concepto de digno de muerte, sino en todo el concepto de la palabra y en el sentido de que la paga del pecado es muerte. Jesús no merecía esa paga porque en él no había muerte, o sea, no había pecado. Él no merecía esa muerte, ni la muerte. Jesucristo es el único ser humano que puede ser, digamos, reconocido de esta manera. No hay nadie más que pueda ser investigado. Investiga el que quiera. Por ahí escuchando una predicación muy buena que se la vamos a mandar como material de apoyo del pastor Miguel Núñez respecto a este mismo tema. Él comentaba y decía que el Corán, por ejemplo, dice que un hombre no puede tener más de 4 esposas. Generoso el Corán.
no más de 4 esposas. Y Mahoma, su profeta, tenía 11 y un montón de concubinas. O sea, ni siquiera cumplía con su propia ley, que ya le daba un permiso que es antibíblico, que ya le daba un permiso que era inmoral, y ni aún él cumplía su propia ley. No hay hombre alguno, el que busque usted, que pueda, hombre y mujer, en el cual pueda decirse que no hubo pecado. Mire, alguien puede decir, pero ¿y María? ¿Qué fue lo que dijo María? No lo tengo aquí el versículo. Pero María hace un canto cuando viene el ángel. Y dice, se goza mi alma en el Señor mi Salvador. ¿Por qué dice mi Salvador si se supone que no necesita ella salvación? Porque sí la necesitaba. Ella, como cualquiera de nosotros. Y si quiere buscar un pecado de María, no sé si sea tan relevante, pero sí la Biblia sí lo menciona. La Biblia dice que ella y sus hermanos fueron a detener a Jesús porque le dijeron que se había vuelto loco por lo que él predicaba. Y eso es oponerse a la voluntad de Dios mismo. Y la Biblia muestra los pecados de todos los seres humanos, de todos sus grandes héroes. No oculta el pecado de ninguno de ellos. No ocultó la mentira de Abraham, no ocultó el asesinato de Moisés, no ocultó el adulterio y asesinato de David, hombres tremendos que son referentes en la Biblia, pero los cuenta con lujo de detalle. Todos los pecados de todos los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos la mira en uno solo. En uno solo que es capaz de ponerse en pie delante de Dios, de mantenerse en pie delante de Dios. Jehová, si mirar en los pecados, ¿quién, oh Señor, puede mantenerse? Nosotros podemos decir Jesucristo, nuestro Señor, porque en Él no hay pecado. Porque en Él no hubo pecado. Y por eso nosotros decimos que solo Él puede salvar. Que solo Él es mediador válido. Porque el problema nuestro es de pecado. Y Él es un mediador en quien no hubo pecado. No hubo ni una mancha. Maravilloso este salmo que no termina solamente con esa pregunta retórica. Ya estoy terminando la primera clase. No termina con esa pregunta retórica dejándonos decir, pucha, no hay nadie que se pueda presentar delante de Dios. Nadie puede mantenerse porque todos tenemos pecado. Sino que el siguiente versículo hay un pero. Yo siempre les he dicho, gloria a Dios por los peros de la Biblia. Realmente nadie puede mantenerse, pero en ti hay perdón. Porque Dios se proveyó de un Cordero Santo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el testimonio de Juan el Bautista respecto a Jesucristo. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas honrado. Dios, en ti hay perdón. ¿Por qué hay perdón? Porque Él envió a un hombre santo, a un hombre sin mancha, que podía interceder por usted y por mí. Y no hay otro que cumpla con todos los requisitos que hemos expuesto para poder presentarse delante de Dios y ofrecer intercesión por nosotros. Terminando ya, esta es la mejor noticia. Lucas 2:8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, un ángel de Dios, y la gloria de Dios, la gloria del Señor, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Sin duda, imagínese usted está en la noche aquí en el campo, la transhumancia ahí, está con las cabritas, y aparece un ángel, y aparece una luz, y todo queda rodeado de la gloria de Dios. Tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, les doy una noticia de tremendo gozo y alegría, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha sido Dios que envió ese único Salvador, único y suficiente Salvador.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? ¿De los romanos? ¿De cosas externas? ¿De la política? ¿De malos gobiernos? ¿Dónde está el problema? En nuestro corazón. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y termino con esto. ¿Necesita usted un Salvador? ¿Confiaría usted en alguien que no cumpla para entrar en el lugar santo de Dios? ¿Para que interceda por usted? ¿Podemos confiar nuestra alma en una persona que también es pecadora como nosotros? Pero sí podemos confiar nuestra alma y nuestro corazón en uno que fue sin pecado, desde el principio hasta el final. En uno que vino a tomar nuestros pecados, siendo Él santo. Por eso nosotros decimos, solo Cristo, solo Él y nadie más que Él. Él es suficiente y Él es el único mediador, como la misma Biblia lo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a hacer una pausa entonces. Terminamos con la primera clase. Le puede ir a tomar tecito, agüita, o ir al baño. Me despido de la gente y ya volvemos con la segunda clase. Ya. Así que le